los 4 más grandes son los que podrían realizar una emisión de bonos de este tipo, ¿no? De arrendamiento financiero. El otro grupo de bonos que tenemos aquí en la lista también son los bonos titulizados, ¿no? Los bonos titulizados son aquellos bonos donde los bonos titulizados lo que vamos a tener es este esquema. A ver, un momento. Este esquema, ¿ya? ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que vemos acá? Aquí lo que estamos viendo es que de un lado está una empresa que está necesitando fondos, ¿ya? Y ese va a ser el que va a armar un activo que se va a llamar bono, y este activo lo va a emitir en el mercado, ¿ya? En el mercado de valores. Lo va a emitir, y del otro lado van a haber personas que van a estar interesadas en comprar este tipo de bono, ¿no? Pero ¿cuál es la característica de este bono titulizado? Que se le promete que la fuente de recursos de donde se va a utilizar, digamos, los fondos para cumplir con las obligaciones que van a derivar de esta emisión de bonos, esa fuente ese dinero va a provenir de una fuente de ingresos específica que tiene el emisor. Por ejemplo, ¿no? Si el emisor fuera un banco, ¿ya? Y el banco es quien está haciendo esa emisión de bonos titulizados. Entonces, vamos a tener, pues, aquí de este lado, el banco sabemos que otorga distintos tipos de crédito, ¿no? Ya hemos hablado sobre eso antes. Y uno de los tipos de créditos justamente son los créditos hipotecarios, ¿ya? Entonces, al emitir este bono titulizado, podría especificar, ¿no?, que las obligaciones de esta emisión de bonos, es decir, el pago de cupones y el pago de nominal de estos bonos, se va a hacer con los ingresos que provenga específicamente de la cartera hipotecaria que tiene ese banco. ¿Sí? Entonces, de eso se trata un bono titulizado, aquí donde van a haber activos que se van a titulizar, y eso van a ser el respaldo van a servir como respaldo para dar una mayor garantía o confianza a los bondholders de que van a haber retornado su dinero. ¿Sí? Entonces, finalmente, ¿no?, en la práctica, ¿de dónde viene el dinero para el pago de intereses y el pago de cupones, ¿no? Del principal de estos bonos viene de los clientes de la empresa emisora, ¿ya? Pero de un grupo específico, ¿no? De clientes. ¿Sí? Hace casi 20 años, por ejemplo, cuando empezaban las obras, bueno, previo a que se empiecen las obras del metropolitano, ya en la ruta principal que se conoce, ¿no?, las ampliaciones que se han hecho, ¿no? Estoy hablando tipo 2008, por ahí más o menos. En ese caso, la Municipalidad de Lima emitió este tipo de bonos titulizados, pues con la finalidad de obtener ese financiamiento que necesitaba para ejecutar esa obra. Y ahí lo que se titulizó fue los ingresos por los pagos de peajes que habían en determinadas zonas, ¿ya? Entonces, los peajes que se recibían
sobre todo en la zona de evitamiento. Parte de esos ingresos se destinaban a pagar las obligaciones que, derivadas de esa emisión de bonos titulizados que hicieron, ¿no? Para poder llevar adelante el proyecto del metropolitano en su momento, ¿ya? Entonces, de eso se trata un bono titulizado. Ahora, cuando se habla, entonces, si bien, digamos, en el papel dice eso, ¿no? Que el pago de esas obligaciones, de esos cupones, de ese principal del bono, se va a realizar con lo proveniente de los ingresos de tal segmento, digamos, de la empresa. Tiene que haber una mayor garantía sobre eso. ¿Y qué es lo que se hace? Entonces, para ello se contrata el servicio de una empresa fiduciaria, ¿ya? Entonces va a haber quien va a cumplir ese rol, va a haber un fiduciario, y este fiduciario lo que va a hacer es, va a determinar el patrimonio autónomo, ¿no? Y esto es lo que va a pasar a ser parte, esto es lo que va a pasar a ser parte de lo que sería el patrimonio fideicometido, que es así como se llama. Entonces, dice, por ejemplo, ¿no? Que se va a emitir bonos, ¿ya? Y va a emitir, Citibank va a emitir bonos y, pues, bonos titulizados. Entonces, se compromete a que esos bonos titulizados las obligaciones se van a responder con una parte de los activos que tiene la entidad, y eso es con las cuentas por cobrar. Entonces, todo lo que es cuentas por cobrar va a pasar a formar parte del patrimonio fideicometido, y que en este caso no eran cuentas por cobrar, ¿ya? De empresas como Ferreira, por ejemplo, ¿no? Entonces, y de aquí es la que, digamos, definiendo la empresa fiduciaria, patrimonio autónomo, de aquí es de donde ya, de esos activos justamente, que es que donde se va a tomar, van a salir, pues, va a salir el dinero para pagar a los bonistas, ¿ya? Para pagar las obligaciones de los bonistas. Con esto, ¿qué cosa se logra? Se logra que ese dinero sea intocable, ¿sí? Es decir, que la empresa en algún momento, pues, la empresa emisora, no, así se evita de que en algún momento se vea tentada a utilizar esos fondos para otro fin, ¿no? De repente en algún momento se presenta alguna oportunidad de negocio y dice, uy, acá tengo esto de cuentas por cobrar, ¿no? Por decirlo. Tengo esto de cuentas por cobrar, entonces, y hay esta oportunidad, una oportunidad de negocio, entonces vamos a tomar el dinero de aquí, ¿ya? Para poder financiar, digamos, algunas operaciones, hacer algunos pagos necesarios, digamos, para tomar esa oportunidad. Pero, ¿sí? Eso es lo que podrían decir. Entonces, para evitar justamente este tipo de conductas, digamos, ¿no? Que se dé un uso distinto, que a esos activos se les dé un uso distinto del que se había prometido. ¿Ok? Entonces, de eso se tratan los bonos titulizados. Ahora, cuando se habla de los bonos soberanos y los bonos globales, entonces aquí estamos hablando ya de otro tipo, ¿no? Estamos hablando de bonos que son emitidos por el Estado peruano, que en este caso es representado por el Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, el Estado peruano va a emitir este tipo de bonos, ¿ya? Y los va a registrar también, ¿no? Al igual que cualquier otra emisión, en la bolsa, va a ser justamente esa emisión de bonos, pues, en la bolsa de valores, en el caso peruano, en la bolsa de valores de Lima, ¿no?
y de cuyo registro, digamos, lo va a llevar adelante Cavali, ¿ya? Los bonos soberanos son bonos que se emiten en moneda local, ¿sí? Mientras que los bonos, mientras que los bonos globales, estamos hablando también de bonos donde estos valores, donde esos valores van a estar, estos valores mobiliarios van a estar emitidos en moneda extranjera. ¿Sí? Es decir, entonces ya no vamos a tener bonos en soles, sino podríamos tener bonos en dólares, podríamos tener bonos en euros, ¿no? En cualquiera de esas monedas, ¿no? Y ahí estaremos hablando pues de los bonos globales. Otro tipo de bonos, tenemos a los bonos sociales. Estos bonos sociales van a representar justamente, van a ser instrumentos, ¿no? Donde los ingresos que se utilizan o que provengan, ¿no? de esta emisión se van a destinar para financiar proyectos que tengan alguna responsabilidad social, ¿ya? Proyectos que van a ser proyectos nuevos, eso sí, o si es que fuera un proyecto existente, tienes que cumplir con algunos criterios para ser considerado como un proyecto, como un proyecto social, ¿no? Entonces, básicamente, pero tiene que ser una emisión con un bono, con algún fin social, ¿ya? Lo otro también tenemos dentro de la lista, tenemos los bonos verdes, ¿no? Cuando hablamos de los bonos verdes, aquí ya nos estamos refiriendo pues a bonos donde los ingresos, ¿no? Todo aquello que se vaya a recibir producto de esta emisión se va a destinar pues para financiamiento de proyectos, ¿ya? De proyectos que pueden ser nuevos o proyectos que ya existen, pero que estén alineados con los principios de todo lo que es un bono, digamos, con alguna finalidad de cuidado, protección al medio ambiente. ¿Ya? Entonces, esos son los bonos que tenemos ahora en nuestro mercado, ¿ya? Bonos con estas características y algunas características muy, muy diferentes entre uno y otro. Pero lo importante es que se cumpla el fin, ¿no? Que es en el caso de que el emisor obtenga el financiamiento y que el inversionista también pues reciba el pago de sus intereses y en su momento del nominal de acuerdo a las expectativas que tienen, ¿no? De rendimiento también, ¿ya? Entonces, esos serían básicamente entonces los tipos de bonos. Entonces pasemos a ver un poquito de cómo son estos avisos de oferta que ya hemos estado comentando, ¿no? Cuando hablamos del tema de prospecto. Entonces, este es un aviso de oferta. Por ejemplo, dice que es el segundo programa de bonos subordinados, en este caso de Pacífico. Indican el monto de la emisión.
Y aquí ya se tiene un poco más de detalle, ¿no? Sobre esto, quién es el emisor. Aquí abajo está la entidad estructuradora, está el agente colocador, también lo indican. ¿Ya? Entonces también se indica cuál es el valor nominal. Ahora, en el caso de los bonos, el valor nominal suele ser 1.000 o 10.000, ¿ya? Pero generalmente suele ser el de 1.000. Ahora, 1.000 qué, depende en qué moneda se esté haciendo la emisión, ¿no? Entonces, cada bono podría ser su valor nominal de $1.000, que está nominado en dólares, o 1.000 soles. ¿Sí? Entonces, pues básicamente en eso. 1.000 o 10.000. La otra información también que acá se indica, y del que hemos estado hablando un poquito de la clase pasada, es lo de la opción de redención anticipada o la opción de rescate, como dicen otros. Ya también aquí se comenta, ¿no? O se informa, digamos. Lo otro también es cuál es la clasificación la clasificación de riesgo que se tiene, cómo se va a hacer la amortización del principal, si es que esto se va a pagar al vencimiento del 100% o es que serán amortizaciones parciales, ¿no? En este caso dice el pago del 100% del principal. ¿Ya? Entonces, aquí en cuanto a la amortización, entonces dice que el pago del 100% del principal se llevará a cabo en la fecha de redención. Entonces ya tienen claro todos cuándo es que se daría esa cancelación o esa amortización ya al 100%, ¿no? Del nominal de estos bonos, ¿ya? Bueno, eso básicamente, ¿no? Y de ahí un tema ya de fechas, ¿sí? Entonces el emisor, la entidad estructuradora y el agente colocador también. ¿Ya? Entonces, pues vamos a ver aquí, por ejemplo, en el caso de la emisión de bonos de Pacífico Seguros, cuando hizo su emisión de bonos en el 2023, pues aquí digamos, primero están los detalles simplificados sobre esta emisión, cuál era el mnemónico, el STIN, el plazo, en este caso eran 10 años, cuál es la tasa de corte y este ratio de demandado asignado, ¿no? Cuál es la clasificación que tiene y también pues cómo ha sido después ya de que se haya colocado los valores, cómo es que ha sido la demanda a nivel de sectores. Eso es lo que quería ver un poco. Y acá también pues según el tipo de cliente, ¿no? Es decir, si quienes compraron parte de esos bonos que se emitieron fueron empresas retail, empresas, entidades públicas, AFPs, ¿ya? Fondos mutuos, es decir, en principio, pues obviamente todas las inversiones institucionales, ¿no? Entonces hacia eso es donde apuntaban. Este es otro aviso de oferta de bonos, en este caso del BCP. También indican pues esos principales elementos sobre ¿ya? Entonces tenemos esta segunda oferta y acá indica, por ejemplo, ¿no? La frecuencia en la que se va a pagar los cupones, es el monto de los intereses a ser pagados cada semestre vencido, ¿ya? Entonces se va a pagar cada semestre. La amortización, el 100% se va a hacer en la fecha de redención, ¿ya? Entonces aquí, si bien explícitamente no se habla sobre esta
esta opción de rescate, creo que hay varios elementos ahí a tomar en cuenta, ¿no? Para concluir sobre este tema, ¿ya? Entonces, y acá ustedes pueden ver, acá, el valor nominal de estos bonos, y dice, el valor nominal de los bonos será de 10.000 soles. ¿Sí? Ese sería. Entonces les había dicho yo que el valor nominal podría ser de 1.000 o 10.000, ¿no? Soles o dólares, dependiendo de qué moneda se está haciendo la emisión. ¿Ya? Este es otro aviso de oferta. En este caso era de una emisión de bonos de la empresa Los Portales. Aquí, digamos, el punto a destacar, ¿no? En comparación, digamos, el resto de... A diferencia de los anteriores avisos, es que en este aviso se está indicando explícitamente cuáles van a ser las fechas del pago de cupones. Eso es lo que se está indicando aquí explícitamente. ¿Cuál va a ser la fecha de pago de los cupones? Entonces, así ya los inversionistas tienen bien claro la periodicidad o incluso las fechas exactas con las que van a recibir esos ingresos, ¿no? Y que según lo que se está revisando, pues sí hubo, debe haberse dado ahí, debe estar dando esa emisión de bonos. Ahora, en el caso de emisiones de bonos soberanos, también ahí se da la publicación pues, de este aviso de oferta. En este caso, pues el responsable, ya les había dicho, ¿no? Es específicamente la Dirección General del Tesoro Público, pero del Ministerio de Economía, ¿ya? Del Perú, ¿no? En este caso. El valor nominal de estos bonos fue de 1.000. Aquí, ¿cómo es que se asigna, digamos, las participaciones de mercado? Eso también se podría dar algunas luces sobre eso, ¿ya? Acá, por ejemplo, menciona de manera explícita, dice opción de rescate, no tendrá opción de rescate. Entonces ya los inversionistas saben, tienen claro que en este tipo de emisión no va a haber opción de rescate. Y lo otro que tenemos algunas noticias, ¿no? Sobre, digamos, estos bonos sociales que han estado siendo utilizados, ¿no? Sobre todo en lo que es, sobre todo, pues, cuando estamos hablando de bonos sociales cuyo fin directamente tiene que ver con la educación. ¿Ya? Entonces, esos son algunos de los avisos que se habían publicado en su momento. ¿Ya? Entonces, y acá pues se tenía un mapeo, ¿no? Sobre cómo estaba la tenencia de estos bonos por sector económico, ¿sí? Entonces, el sector agrícola, por ejemplo, ¿no? El sector agrícola, durante todo el 2022 fue la participación del sector agrícola. Entonces, aquí es lo que se está viendo, ¿no? Que básicamente pues lo que predomina es el sistema financiero. ¿Ya? Y acá sí es de lo último, en este caso del 2023. Ya. Acá, en la página, esta es de la misma página del BCP. Entonces, en la misma página del BCP hay una sección que se llama Reconoce a tus inversionistas, algo así. Y ahí es donde se especifican algunos aspectos importantes de estos bonos, ¿no? Como qué tipo de bonos es, cuál es la fecha de vencimiento, ¿no? De esos bonos, la moneda. Pues acá se está indicando pues cuál es el monto emitido,
a qué tasa se ha emitido, cuál es la moneda. Ya se está poniendo de manera explícita. Y ustedes ven acá, mira, estamos hablando pues de bonos vigentes a septiembre de 2020 y ahí, por ejemplo, los bonos, en este caso bonos subordinados y también hay un bono corporativo, estos están bajo, estos están bajo la modalidad, ¿no?, de lo que es una tasa de cupón variable, ¿no? En este caso decía la LIBOR 3 meses, porque todavía estamos hablando de 2020, aquí todavía la LIBOR seguía siendo vigente, la LIBOR más un spread, ¿no? ¿Ya? Entonces aquí se está estableciendo, ¿no?, que va a ser bonos con tasa flotante, es decir, una tasa de referencia más un spread, tanto para emisiones de bonos nacionales como eh, como tasa cupón variable, les decía, ¿no?, en función a una tasa de referencia y en función a un spread. Estos son ya emisiones que se hicieron posteriormente. Sí, algunas o varias de ellas ya deben haber vencido, ¿no?, y ya estar en otro tipo en ese tipo digamos, de bono que vamos a tener. ¿Ya? Entonces, hasta ahí, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. ¿Preguntas? No, ¿no? Ya, entonces vamos a pasar al siguiente. A ver, vamos a ver. Ya, ahora vamos a hablar de otro punto en el contexto de bonos, que es el de la estructura temporal de las tasas de interés. ¿Ya? Y es que ¿ya? Vamos a la estructura temporal de tasas de interés. Cuando se habla de esta estructura de plazos, estamos hablando de la relación que hay entre el rendimiento, el vencimiento de estos bonos y el plazo hasta el vencimiento. Vean ustedes aquí este gráfico. Aquí lo que vamos a graficar es precisamente lo que conocemos como eh, esta curva de rendimiento, que no es otra cosa que una representación, ¿no?, una representación gráfica de la relación que hay entre el plazo de vencimiento de un bono y el rendimiento del plazo y el rendimiento del bono. Entonces, así, si es que vemos una curva de rendimiento con pendiente positiva, lo que nos está indicando es que la tasa de rendimiento que se exigen por bonos con un plazo de vencimiento mayor, esas tasas van a ser más altas. A mayor plazo de vencimiento, mayor va a ser la tasa de rendimiento que van a exigir los inversionistas por ese tipo de obligaciones. ¿Ya? Entonces, ahora, un punto clave aquí es que si bien una curva de rendimiento nos muestra la relación que hay entre madurez, que es un punto a considerar, es que este gráfico, por ejemplo, este gráfico naranja, lo que me muestra es esa relación de rendimiento con plazo de vencimiento, pero para una fecha específica, en un momento en el tiempo específico. ¿Ya? Eso quiere decir que la tasa de rendimiento eh, para
incluso para un día, o la curva de rendimiento, incluso para un día después, podría, podría moverse, sí, ¿ya? Las tasas de rendimiento pueden variar, pueden moverse. Y todo eso va a depender, digamos, de que eh, todo eso va a determinar de que podría haber un movimiento de esta curva de rendimiento, ¿no? Entonces, si yo veo esta curva de color naranja, si es que y estamos hablando de un bono, no sé, un bono soberano peruano, por decir, esta es la curva de rendimiento del bono soberano peruano con ISDIN tal para el día de hoy, 9 de mayo del 2026. ¿Ya? Ahora, sin embargo, esta curva de rendimiento podría, para este mismo bono, podría desplazarse hacia abajo o podría desplazarse hacia arriba. Pero esos desplazamientos podrían ser para todos los tramos, es decir, el tramo corto, ¿ya? O podría ser, como se podría hacer desplazamientos con tasas hacia arriba, o podría darse desplazamiento con tasas hacia abajo. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, que es una curva de rendimiento para un activo específico y en una fecha específica. Ya. Ahora, entonces, ¿qué factores son los que van a determinar la forma, digamos, que va a tener, ¿no? Esa estructura de plazos? Es la tasa de interés, la prima de inflación y la prima de riesgo. Entonces, esos tres componentes, tasa real, prima de inflación y prima del riesgo de la tasa de interés, son los que van a explicar el comportamiento que tengan esas tasas o esas primas, van a explicar que tengamos una tasa de interés con pendiente positiva. Ya, ahora, hay varias, ahora, podría darse una estructura de plazos, una curva de rendimiento con pendiente descendente. Ya, ¿podría darse una curva de rendimiento con pendiente negativa? Sí, sí podría darse esta curva de rendimiento con pendiente negativa. Todo va a depender de cómo se comporte estas primas, tanto la prima de inflación como la prima del riesgo de tasa de interés. De esos dos va a depender que tengamos una curva de rendimiento positiva o una curva de rendimiento negativa. Vamos a ver. Ahora, hay tres teorías que explican un poco la forma o el por qué se tienen curvas de rendimiento de esa forma, ¿no? Una de estas teorías es la teoría de las expectativas puras. Y pues lo que dice es que si bien la curva de rendimiento pues va a reflejar, ¿no? Las expectativas que tienen, van a reflejar, ¿no? Las expectativas de los inversionistas sobre lo que va a pasar en el futuro en cuanto a tasas de interés. Esto pues nos indicaría, ¿no? De que si es que, digamos, tengamos una pendiente, una curva de rendimiento con pendiente positiva, ¿ya? Con pendiente positiva, en caso de que los inversionistas pues tengan expectativas de inflación, ¿no? Si esperan de que la inflación del país va a seguir subiendo, entonces vamos a ver pues que vamos a tener curvas de rendimiento también con esa pendiente positiva. La otra teoría es la teoría de la preferencia por la liquidez. En esta teoría lo que plantea es que pues los inversionistas van a preferir siempre tener mayor liquidez en el corto plazo, ¿ya?
y están dispuestos a pagar justamente una prima adicional, ¿no? Por ello. ¿Ok? Entonces, van a ser los préstamos o los bonos, perdón, de corto plazo, van a ser los que van a tener la mayor liquidez. Y la tercera teoría es la teoría de la segmentación de mercado, ¿no? En esa teoría lo que se indica es que cada uno de los tramos de la curva, el tramo corto, mediano y largo, en realidad van a ser las instituciones financieras las que van a marcar la preferencia por cada uno de estos segmentos, digamos, ¿no? Porque por la naturaleza misma de su negocio, por ejemplo, los bancos van a optar por instrumentos, bonos, por ejemplo, que sean, si es que en el caso de que pues, está desde el lado de inversionista, van a preferir bonos, pero bonos van a preferir bonos de corto plazo. ¿Por qué? Porque sabemos pues que en los bancos principalmente tienen dos productos, ¿no? Los créditos y los depósitos. Y en el caso de los depósitos, pues los depósitos suele tener una participación importante lo que es el depósito de ahorro, ¿ya? Los depósitos de ahorro y los depósitos puede ser sobre todo el de ahorro, ¿no? Entonces, estos depósitos de ahorro que tienen las entidades financieras son depósitos que en cualquier momento el público que ha aperturado esas cuentas puede demandar su dinero, o sea, puede querer retirar su dinero, ¿ya? Porque en el caso de depósitos a plazo, perdón, depósitos de ahorro, no están sujetos a que permanezcan por un tiempo fijo, ¿no? En cualquier momento uno puede, así como hacer, digamos, depuestos a esa cuenta, también puede hacer retiros, ¿no? Entonces, las necesidades de liquidez para las entidades financieras, o los bancos, vamos a decir así, son principalmente, pues, en el tramo corto y eso hasta mediano podría ser, ¿ya? Principalmente en ese tramo. Mientras que las compañías de seguros, por ejemplo, las compañías de seguros van a preferir más instrumentos de corto plazo, ¿ya? Con excepción, en este caso, de las compañías, los que se dedican al seguro de vida. En el caso del seguro de vida, ahí sí las preferencias son más por bonos de largo plazo, porque se espera, ¿no? Digamos que esa se ejecutaría ese siniestro de que la empresa coberture o si cubra esas obligaciones, ¿no? de largo plazo, como son los seguros de vida. Se esperaría pues que se dé de aquí a 20 años, 10 años, ¿no? No dentro de un año nada más, porque estamos hablando de seguros de vida, es decir, donde la empresa tendría la necesidad de resarcir el daño si es que fuera, digamos, hasta si es que la persona falleciera, ¿no? Y eso pues no necesariamente se va a dar dentro de un año. Se espera, bueno, hablando, digamos, en términos ya en términos de estadísticas, la mayor parte pues se podría, o sea, la mayor parte de los que caen en ese siniestro podría darse sí, pero en un mediano hasta largo plazo todavía. Entonces ahí es cuando recién sucede el siniestro, es cuando recién la compañía de seguros necesitaría, ya, de compañía de seguros, pero no solo las de seguros, ¿no? Sino los bancos y
son los que van a determinar, digamos, sus preferencias por cierto tramo de la curva y son los que van a determinar cómo sería esa relación de tasa de interés y plazo de maduración, ¿ya? Entonces aquí un poco lo representé así. Los bancos comerciales prefieren más por el corto plazo, las aseguradoras, ¿ya? En productos que sean distintos a los seguros de vida, serán los de mediano plazo y las compañías de seguros de vida sí ya van por el largo plazo. Entonces, cada uno de estos así es como va a definir, ¿no? Entonces, esas tres teorías son las que van a determinar o digamos, son las que tratan de explicar la forma que tendría esa curva de rendimiento. Ya, entonces acá tenemos una relación positiva entre el rendimiento y el plazo al vencimiento. ¿Sí? Y acá, y aquí lo que tenemos, ojo, miren en este detalle, ¿no? Dice US Treasuries, es decir, estamos hablando pues de la curva de rendimiento de bonos del Tesoro americano a distintos plazos, ¿no? A 3, 6 meses, 1 año, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente de años. ¿Ya? Pero aquí al costado dice 30 de junio, de julio. Aquí a la derecha tienen el otro gráfico, pues, que es a la inversa, ¿no? Entonces, aquí lo que está diciendo es al 30 de junio, quiere decir que esa es la fecha de corte para tener esa curva de rendimiento. Entonces, es importante siempre que uno hable de una curva de rendimiento, pero asociada a una periodicidad, ¿ya? Asociada a una periodicidad. Más que una periodicidad, una fecha, ¿no? Se tiene que indicar que esta es la curva de rendimiento de los bonos del Tesoro americano el 30 de junio del 2010. Entonces, por eso, acá tenemos en el lado derecho otra curva de rendimiento, una curva de rendimiento con pendiente negativa, ¿no? Para un primer tramo, y dice al 31 de diciembre del 2006. Entonces, esa es la foto, digamos, de esa curva de rendimiento para esa fecha, ¿no? Para el 31 de diciembre del 2000. Para esa curva de rendimiento. ¿Ya? Un poco esas son las fechas, digamos, que se va a manejar. Pero a propósito. Entonces, ¿qué es lo que nos indicaría una curva de rendimiento con pendiente negativa? Entonces, en esta curva de rendimiento con pendiente negativa, lo que se está dando a entender es que los inversionistas en esta fecha tenían la expectativa de que podría haber una posible recesión, ¿no? Es decir, las tasas, y ante ello, pues la autoridad monetaria respondería, ¿ya? Respondería la autoridad monetaria mediante una reducción, eh, de sus tasas de interés con la finalidad, pues, de así incentivar la inversión, ¿no? En el futuro. Entonces, por eso es que se espera que las tasas del tramo, digamos, las tasas del tramo más largo, pues sean menores comparado a las tasas del tramo corto. ¿Ok?
Ahora, para la predicción, digamos, de las curvas de rendimiento, qué forma tendría esa curva de rendimiento, pues se toman en cuenta, ¿no? Se toman en cuenta la construcción de una curva cupón, una curva cupón cero, pero que se hace una proyección y además también se toma en cuenta el flujo de caja que tiene ese bono, ¿no? Con eso se puede hacer un precio proyectado del bono y también se puede tener una aproximación a cuáles serían los retornos esperados de ese instrumento, ¿ya? Como menciona acá, dice, la predicción del comportamiento futuro de la curva de rendimiento otorga una ventaja y es para poder mejorar, ¿no?, la asignación estratégica de activos, ¿ya? O asset allocation, como le llaman, en base a retornos esperados, es decir, aplicar un enfoque más forward looking, ¿no? Lo que están buscando es un poco adelantarse a qué es lo que podría pasar en el futuro. Y acá tenemos una gráfica. Entonces, acá tenemos una curva de rendimiento de los bonos soberanos, de lo que hablábamos anteriormente. Como yo les he reiterado ya varias veces, les he dicho, esta es una curva de rendimiento de los bonos soberanos, ¿ya? Los bonos que han sido emitidos por el gobierno, por el Estado peruano, ¿sí? Y a distintos plazos, ¿no? Hay una serie de emisiones que ha realizado el Estado. Y pues así es como se ha ido construyendo, ¿no? Se ha ido construyendo esta curva de rendimiento. Entonces, recuerden que les había dicho yo que una curva de rendimiento siempre tiene que tener asociada, ¿qué cosa? Una fecha, ¿no? Es decir, si yo observo esta curva de color naranja, según esta leyenda, lo que me dice es la curva de rendimiento al 5 de viernes, al 25 de, para la negra, perdón, la curva de color, de color negra, para el 25 de abril del 2022. Esas son las tasas de rendimiento que existen o que existían en ese momento, el 25 de abril del 2022, para los bonos que tenía el gobierno peruano a los distintos plazos de evaluación del bono. De 5.95, por ejemplo, pasaba a 6.99, 7.58, 7.74 y así. Pero estas eran las tasas específicas para los distintos plazos, pero tomadas o evaluadas el 25 de abril del 2022. ¿Ya? Ahora, esa misma, ¿qué pasó con esa curva de rendimiento? O cómo fue, digamos, ¿no? ¿Cómo fue esa curva de rendimiento un mes antes? ¿Cómo era la curva de rendimiento un mes antes? Es esta curva que ven acá de color naranja, melón parece. Entonces, esa fue la curva un mes antes. Entonces, lo que estamos viendo, pues, es que es en el transcurso de un mes, la curva de rendimiento durante un mes ha tenido, ¿no? Durante un mes ha tenido un incremento en sus tasas. Es decir, de marzo 2022, que era la curva de color melón, se pasó justamente a las tasas que están en la curva de color negro. Y acá lo que podemos ver en la gráfica de color celeste es que esas son las tasas de rendimiento para los bonos que tienen
distintos plazos de maduración, pero eran las tasas de rendimientos un año antes, ¿no? En este caso, el 25 de abril del 2021. ¿Ya? Entonces, vamos viendo pues que estas curvas de rendimiento pueden ir desplazándose, pueden ir moviéndose, ¿ya? Ya sea que siempre se muevan de forma paralela, ¿sí? O ya sea que eh, haya un movimiento, o más que movimiento, un giro, ¿no? ¿Sí? Eso principalmente. Entonces, recapitulando, diríamos, ¿no? Que estamos viendo una curva de rendimiento de bonos soberanos, como la curva de color celeste, que fue para el 25 de abril del 2021. Pues acá estamos viendo cuál es la tasa de rendimiento de los distintos bonos que ha emitido el gobierno peruano y estuvo representada por el MEF. Entonces, ¿cuál es esa relación entre la tasa de rendimiento y el plazo de vencimiento de esos bonos del 25 de abril de 2021? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó 11 meses después? Lo que vemos, si comparamos la curva de color celeste con la curva de color melón, ¿qué es lo que observamos? Que ha habido un empinamiento, ¿ya? Ha habido más que un empinamiento, diría yo que ha habido un giro, un ligero giro de esta curva de rendimiento. ¿Ya? Un ligero giro de la curva de rendimiento. ¿Por qué hablo de giro? Porque vemos que las tasas del tramo corto, del tramo mediano, suben, ¿ya? Y suben en una magnitud considerable, ¿no? Comparado al incremento, si lo comparamos con el incremento que tuvieron las tasas de los bonos a 25 años, por ejemplo, aquí hubo un aumento, sí, pero ligero, ¿ya? Entonces, aquí sí ha habido casi un giro de esta curva. Ahí donde dice. Mientras que si evaluamos esta curva de color azul, el 25 de abril de 2022, ¿con qué pasó un año después? ¿Qué pasó un año después? Podemos pues si comparamos la curva de color celeste con la curva de color negra, esta sí también ha tenido un ligero giro, pero al menos las tasas, porque vemos, si comparamos la negra con perdón, la azul con la negra, digo. Entonces las tasas del tramo corto y mediano suben, ¿ya? Suben. Mientras que las tasas del tramo largo también suben, pero en una magnitud mucho menor de lo que teníamos. ¿Ya? Entonces, es importante tener bien claro eso. Esa es una curva de rendimiento, es decir, digamos, una relación que me expresa una relación, ¿no? Entre estas dos variables, entre tasa de rendimiento y plazo de vencimiento, pero pues me da también información, ¿no? Sobre cuáles son las expectativas que tienen los inversionistas con respecto al mediano y a largo plazo. ¿Ya? Y acá pues estamos viendo estamos viendo la curva de los bonos soberanos en soles, la curva de los bonos globales en dólares. ¿Ya? Y también tenemos acá las tasas para la curva de rendimiento para las tasas, para los bonos, perdón, los bonos globales, y lo otro para las notas del tesoro. Entonces, vemos que tanto los bonos soberanos como los bonos globales tienen tasas similares o cercanas, ¿no? Para periodos para el tramo corto tienen tasas similares, sin embargo esta tasa
¿ok? Entonces acá vamos a ir viendo pues eso. Y ustedes ven acá, dice que esta es la curva de rendimiento de estos tres, de los bonos soberanos, los globales y las notas del tesoro, pero ¿cuándo? Al 13 de marzo del 2020. Entonces, sí es importante siempre que siempre es importante que se tenga en cuenta cuáles son las tasas de interés que se están cobrando o cuál es la tendencia que tienen estas tasas de interés que se están cobrando eh, para este tipo de bonos, ¿no? Que son emitidos por el Estado peruano. ¿Ya? Entonces, en resumen, la tasa de rendimiento de un bono, ¿de qué depende? Ya habíamos hablado antes sobre la tasa de interés, la tasa de interés real, que es una de las variables. Otra variable es la tasa de inflación y las primas por los distintos riesgos. Entonces, las tasas de rendimiento de los bonos están en función a eso, ¿no? Están en función a la tasa de interés real, a la inflación y a las primas de riesgo que se van a solicitar por los distintos riesgos a los que se estén exponiendo. Entonces, cuando se tiene que fijar, por ejemplo, se tiene que fijar las tasas o lo que hacen los inversionistas, ¿no? Para ver cuál será la tasa de rendimiento que van a exigir por la emisión de algún bono corporativo. Entonces, van a tener como base, digamos, ¿no? Lo que es tener en cuenta la tasa de inflación, la tasa de interés real, y a eso le van a ir sumando ciertas primas o spreads en función a cada uno de los riesgos a los que esté expuesto en ese bono específico, ¿no? Si es, por ejemplo, en cuanto al riesgo de crédito, va a tener en cuenta, pues, cuál es la clasificación de riesgo, el rating que tiene ese emisor, ¿ya? Y en función a eso, si tiene una buena clasificación de riesgo, entonces la prima por riesgo de crédito será menor. Pero si por el contrario fueran aquellos que tienen una clasificación de C, por ejemplo, entonces ahí sí la prima por riesgo de crédito será un poquito más alta. Lo mismo en el caso de riesgo de liquidez, el riesgo por el plazo, digamos, el que se esté emitiendo ese bono, y el riesgo por ser, digamos, porque se está dando una emisión de bonos en un mercado emergente, ¿no? O aquí también lo que vendría a ser el riesgo país, ¿no? Que en algunos casos, sobre todo, digamos, cuando se está en un contexto de periodo electoral o donde hay incertidumbre política, ahí también pues es otro factor a tomar en cuenta. El mercado de bonos en el Perú es un mercado que en realidad se ha empezado en este nuevo milenio, digamos, es donde más se ha empezado a desarrollar. Entonces, este es un mercado, ¿no? Donde, como les decía, que básicamente en este milenio es donde se ha empezado a surgir, ¿no? Porque antes, pues, eran emisiones que se daban para empezar solamente, eran emisiones de deuda en soles,
en algunos casos también, bueno, indexados a la inflación, plazos, como ven, en la década de los 90, por ejemplo, plazos menores a 2 años, y estos plazos se han ido, conforme fueron pasando los años, se han ido ampliando, ¿no? Plazos de 3 años, 10 años. En el 2012 es cuando recién se hace la emisión, por ejemplo, de bonos en el mercado internacional, denominados en dólares, ¿no? Ahí es cuando se hace la primera emisión de bonos globales, ¿ya? Entonces, como les decía, estos plazos se han ido ampliando, ¿no? Han ido surgiendo nuevas emisiones, pero a plazos ya cada vez mayores, ¿no? Bueno, a tal punto que sabemos bien que en el 2020 pues se hizo una emisión de bonos, el Estado permitió una emisión de bonos al plazo de 100,7 años, ¿ya? Y así es como, digamos, está avanzando este mercado de bonos, ¿no? Tanto en lo que son los bonos soberanos, los bonos globales, que finalmente sirven como referencia para determinar pues los rendimientos, ¿no? de los otros bonos, los bonos corporativos, y a ellos ya lo que irán agregándole son distintos spreads o primas por los riesgos a los que están expuestos, ¿ya? Entonces, básicamente esto. Entonces, para la siguiente clase vamos a empezar, vamos a hablar un poquito con mayor detalle justamente sobre estos riesgos, cuáles son los riesgos a los que están expuestos quienes invierten en bonos, ¿sí? Y ya el próximo sábado estaremos hablando sobre lo que es la evaluación de bonos. Entonces, pueden ir adelantando ya de lo que hemos hablado sobre curvas de rendimiento. También hay las curvas de rendimiento, las teorías, hay lecturas al respecto en el CLAR. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, si no nos estaríamos quedando ahí y procedo a llamar la asistencia.